Sí, Ah, ya. Vamos a ver. En TPS, trabajamos día a día brindando la mejor calidad para que en cada proyecto logres tus objetivos. gracias a esta alianza estratégica con la ASA International, podremos brindar a nuestros clientes mejores servicios, reduciendo nuestros tiempos de entrega y manteniendo la calidad de siempre. Esta alianza nos permitirá capacitar a nuestro equipo y fortalecer los conocimientos y metodologías eficientes. Muchas de estas terminan siendo un gran reto en la ejecución de proyectos. Porque con TPS tienes la tranquilidad de saber que todo irá bien en tus planes. TPS, tu socio estratégico en tus proyectos. Muy buenos días con todos. Quiero empezar agradeciendo sinceramente a nuestro público presente, a los miembros de la ASA Perú, a las secciones hermanas de la ASA Internacional que hoy nos acompañan y a toda la comunidad profesional conectada, que sigue comprometida con la mejora continua en la gestión de proyectos. A continuación tendremos la ponencia que busca ilustrar y hacer reflexionar a profesionales y empresas sobre un tema crucial: cómo mejorar la gestión de proyectos mineros en entornos cada vez más desafiantes. José Luis Hurtado Martel, PhD, nos mostrará cómo integrar costos, plazos y alcance de manera efectiva, utilizando herramientas predictivas y sobre todo estructurando mejor los datos con los que ya trabajamos. Su ponencia titulada Gestión moderna de proyectos mineros, integración de costos, plazo y alcance mediante bases de datos normalizados, nos invita a repensar cómo tomamos decisiones, cómo anticipamos los riesgos y cómo podemos lograr resultados reales cuando gestionamos con información confiable. Los invito a tomar nota, a hacer sus preguntas y aprovechar esta presentación para fortalecer sus capacidades de gestión y competitividad en el sector. Atenderemos las consultas al final de la presentación. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Gracias, Carlos. Bien, en primer lugar, agradecerle nuevamente a todos ustedes por participar de este evento el día de hoy, el evento auspiciado por la ACE International, capítulo peruano, mayo 2025. Para mí es un completo honor estar aquí con ustedes para abordar uno de los principales temas que a todos a nosotros los profesionales de la industria nos emociona mucho, que es el tema de la gestión de proyectos. En los últimos años he venido reflexionando sobre qué es lo que genera más valor a las organizaciones y a profesionales de la industria. Y me planteaba esta cuestión: ¿cuál es el verdadero valor diferencial para las organizaciones? ¿Esto está en adquirir nuevos software y herramientas tecnológicas? ¿O el verdadero valor diferencial se encuentra en los datos que generamos en nuestros proyectos? Y luego de la experiencia de los últimos años, de haber interactuado con diferentes herramientas, llegué a la conclusión de que el valor diferencial y competitivo no está en adquirir nuevos software o herramientas, sino en emplear los datos que generamos día a día. El valor potencial que los datos el día de hoy podemos obtener de lo que generamos tiene un sinfín de aplicaciones, sobre todo para la toma correcta y oportuna de decisiones en nuestras organizaciones. Es en ese sentido que el día de hoy les voy a compartir este tema de gestión moderna de proyectos, pero fundamentada en la estrategia y el uso de datos normalizados. Sin más preámbulo, entraremos en materia. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor, Carlos? ¿Todavía, José Luis? Ya está. Perfecto. Gracias, Carlos. Bien, el tema, como ya se les mencionaba, la gestión moderna de proyectos mineros, donde aplicaremos
bases de datos normalizadas para poder integrar, y esa es la palabra clave, ¿no? La integración entre la triple restricción que sabemos que es el alcance, costo y plazo, pero no solamente nos quedaremos en esta forma típica de gestionar, sino que lo incluiremos y lo integraremos con la gestión de cambios en los proyectos y la gestión de riesgos. Bien, bueno, ya Carlos me presentó, pero acá una breve descripción de mi trayectoria profesional. Actualmente soy candidato a doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Justamente uno de mis temas principales es la innovación tecnológica en las edificaciones, la cual se centra este trabajo de investigación en desarrollar nuevas estrategias basadas en el uso de los datos que generamos, ¿no? También soy ingeniero civil de profesión de la PUC y actualmente acabo de publicar un artículo científico que justamente se ve en la parte final, que trata mucho del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es cómo mejorar el desempeño de nuestros proyectos por medio del uso de bases de datos estandarizadas. La agenda del día de hoy la he dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con un pequeño big picture de lo que es el panorama minero a nivel global y aterrizaremos con la minería en Perú, qué es lo que el día de hoy, cómo están nuestros proyectos de minería y lo que se viene. En la segunda parte ya mostraré el desarrollo de una nueva metodología basada en la gestión de datos. En la tercera parte abordaremos un caso de estudio de un proyecto real, de un proyecto minero, donde vamos a poder comparar los resultados experimentales que logramos en este proyecto en relación con otros proyectos. Se han comparado con otros 8 proyectos donde se han desarrollado estos 8 proyectos con una gestión llamándolo del tipo tradicional. Y finalmente, vamos a ver brevemente las líneas futuras de investigación, ¿no? El tema del uso estratégico de la CIA en el uso de la gestión de proyectos. Bien, entraremos entonces a la primera parte. Vamos a ver brevemente lo que es el panorama del sector minero. Y empezaremos por ver, en primer lugar, cómo está la gestión de proyectos en general en el mundo, ¿no? Para lo cual, eh, acá cito al pie de página uno de los principales informes del PMI, que es el Pulse of Profession, justo de este año 2025, donde se aborda bastantes temas interesantes y nos dan unos datos estadísticos de verdad reveladores, ¿no? Podemos ver que en la gestión del alcance, los proyectos experimentan más de 28%, ¿no? de cambios, que en el término, en la labor de la industria, corrupción del alcance, 28%, es un número que 39% de los proyectos poseen retrasos con respecto a su plan inicial y hay un 30% de sobrecostos en los proyectos, ¿no? Pero el dato que me llama mucho la atención es el último, ¿no? ¿Cuántos proyectos son exitosos y cuántos alcanzan y cuántos realmente terminan siendo un fracaso total? Son 12% de los proyectos que en el mundo han fracasado de forma categórica. Esto como para ver el contexto de la gestión de proyectos necesariamente dentro del mundo de la construcción o el mundo minero. Ya entrando a la parte de la minería, también esto es una visión global, lo que sucede en la minería en el mundo. Este artículo de McKinsey del 2024, noviembre del 2024, aborda bastantes temas de cuáles son las principales brechas en lo que ya son proyectos mineros. Y uno de los temas principales que se resalta acá, ¿no? Que tenemos en la última década proyectos que han registrado unos atrasos del 25% y sobrecosto de más del 40%. O sea, estos números
como se pueden dar cuenta, convergen con la industria en general de la gestión de proyectos y de una forma más acentuada acá en lo que es en la minería. ¿Y qué pasa en los proyectos mineros aquí en Perú? ¿No? La situación lamentablemente es más desfavorable. Es más desfavorable de los números que hemos visto eh, en las láminas precedentes. Hay un informe, es un libro que editado por la Universidad de San, donde se han evaluado muchas industrias acá en el Perú. Y este trabajo de investigación de la Universidad de San tiene datos de verdad que nos hacen meditar de la forma en que venimos haciendo las cosas, en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, ¿no? Vemos el 92% de proyectos encuestados, es un número importante de proyectos que la Universidad de San ha investigado. 92% están por encima del costo, 88% fuera de alcance, 85% no satisfacen los requerimientos de sus principales stakeholders, ¿no? Y en cuanto a gestión del tiempo, del cronograma, más del 90% con desviaciones. El, Luego también vemos que el nivel de madurez en que se encuentran las diferentes empresas de esta investigación de la Universidad de San habla sobre, ustedes saben que hay un término que se usa mucho, que es el nivel de madurez que tienen las empresas que gestionan y ejecutan proyectos. ¿Saben en cuál estadio nos encontramos aquí en Perú? Nos encontramos en un nivel 2, o sea, un nivel de madurez limitado. Entonces es un valor muy, pero muy bajo, siendo que Perú es uno de los principales actores claves en lo que es minería a nivel de toda la región, ¿no? No solamente de Latinoamérica, sino en el mundo. Vemos también que los KPIs que generamos eh, no son trazables entre sí, ¿no? O sea, diseñamos mal nuestros KPIs, no existe una integración de los datos y eso pues genera que los números que normalmente consumimos no representan la realidad. Y ese es un tema bastante crucial. Si los KPIs, que son los que nos tienen que alertar, no tienen un nivel de consistencia y trazabilidad con lo que realmente está sucediendo en nuestros proyectos, de verdad que el proyecto está yendo en una línea y nosotros estamos yendo por otro lado, ¿no? Y acá hay un término en el punto 4 que es un término que se viene usando mucho en la literatura y en los papers que he leído sobre la fragmentación, ¿no? ¿Qué quiere decir este tema de una gestión fragmentada? Una gestión fragmentada se refiere a que, y esto lo he experimentado ya hace muchos años, cuando iniciaba yo mi carrera profesional, hacia los inicios del año 2000, donde podemos ver que las áreas de una organización, de un proyecto, están aisladas. Si bien es cierto, nosotros tenemos dentro de nuestras PMO corporativos o dentro de nuestras áreas de gestión de proyectos, ya en los proyectos en el site, tenemos oficinas técnicas, área de control, pero las personas responsables en generar esta información, como la gente que hace planeamiento, el personal que controla costos, quienes controlan en el alcance, y no digo siquiera la parte que controla la gestión de cambios, que es todo un mundo, ¿no? Lo más seguro que va a suceder cuando iniciemos un proyecto cambio. Y hoy en día no tenemos que evitar el cambio lo tenemos que abrazar y gestionarlo, porque eso es lo seguro que va a pasar. Si algo estamos seguros 100% es que va a haber cambio en nuestros proyectos. Y la gestión de riesgos. Entonces, son muchos actores profesionales que tienen sus estándares, pero la pregunta es, ¿quién integra? Se dan cuenta de la cantidad de recursos, no solamente personas, sino recursos tecnológicos. Hay mucho dinero metido para gestionar un proyecto de mediana a gran envergadura, pero no existe, hay un déficit de gestionar todos estos pilares de la gestión de proyectos, los costos, los cronogramas, el alcance, que es la triple restricción, y si a eso le sumamos la gestión de riesgos y la gestión de cambios,
Bueno, lo que vamos a tener son cosas aisladas que en la literatura le llaman, esto están trabajando como nichos o, perdón, silos de información. ¿Conocen los silos, no? Eso de cemento, ¿han visto alguna vez? Donde se almacenan en torres de cemento, de acero. Están aislados, son bloques aislados, pero no hay algo que los conecte. Entonces, ese es el gran reto del día de hoy en nuestros proyectos, que debemos y tenemos que organizar nuestros datos, organizar las áreas para que trabajen como un todo. Ese es el reto a lo que nos enfrentamos. Y esta presentación que les vengo a compartir justamente se centra en solucionar este problema. De cara a este año 2025, ¿qué se viene? ¿Qué se viene en este 2025 que ya estamos en curso ya del segundo trimestre? Eh, el tema es bastante prometedor para el Perú, ¿no? O sea, Perú ahorita, como siempre, en los últimos años los reflectores de la región vienen apuntando a Perú. Tenemos para este año más de 5.000 millones en inversión de CAPEX para proyectos mineros. Y si hablamos del portafolio en general, estamos hablando de más de 64 millones de inversión en 67 proyectos en general. Y vemos pues que el actor clave en esta cartera de proyectos es el cobre con más del 57% y las principales regiones se encuentran en Apurímac, Moquegua, Cajamarca. Y entre los principales proyectos, y estas son unas publicaciones que también he visto últimamente en LinkedIn, está el proyecto de Michiquillay, ¿no? Con más de 2.500 millones de dólares, que es el proyecto no más grande del Perú, sino el más grande de toda la región. Entonces es un proyecto que va a demandar muchísimo esfuerzo y nuevas formas de gestionar. O sea, si no estamos mirando esto de los datos que nos vienen dando las instituciones de prestigio como la AAC, el PMI, informes de McKinsey, BCG, de verdad, lo que nos están cantando al oído es, oye, tenemos que cambiar la forma de cómo hacemos las cosas. Si no nos enfocamos en eso, vamos a ser parte de toda esa estadística de proyectos que no han alcanzado sus objetivos, ¿no? El impacto económico está además decir para la minería, lo que representa la minería para la economía peruana, el 10% del PBI. Este dato que representa la minería en las exportaciones es un dato que lo vengo monitoreando desde el 2011 cuando estaba haciendo una maestría en Centrum, y ese número prácticamente no se ha movido mucho, ¿no? Estamos hablando del 60% de todo lo que nosotros exportamos es la minería. Somos un país minero y eso lo tenemos que valorar muchísimo. Y todo lo que estamos inmersos en la minería es nuestro deber capacitarnos y ver la forma de cómo podemos maximizar la rentabilidad de las organizaciones a las cuales representamos. Bien, ¿cuál es el tema crítico, principal, ¿no? Que hemos podido ver en este pequeño visión global y aterrizada ya en Perú? El tema fundamental entre, de hecho, que hay otras variables exógenas que hacen que los proyectos no alcancen sus metas, pero en la parte que sí nos corresponde a nosotros, los directivos, los gerentes, los ejecutivos y todo el personal, staff de los proyectos, eso sí está a nuestro alcance. Y como vemos acá en el título, uno de los principales temas críticos es los sistemas de control fragmentados. Ya se los comentaba qué quiere decir este término de fragmentación en la gestión. Silos independientes de información. Hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial, el uso de los datos, seguir trabajando de esa forma, estamos perdiendo muchísimo, muchísimo competitividad en el mercado. Habrán otras empresas que se están centrando en el uso de los datos, en cómo administrarlos, gestionarlos, estructurarlos, para que a partir de ellos nosotros podamos servirnos
y tomar mejores decisiones. Y lo más importante, que nos sirva, perdón, para los análisis predictivos. Entonces, el principal problema actual, sistemas de control fragmentados. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Cuáles son las principales causas? Acá he enumerado cuatro, no es que sean todas, cuatro de las principales causas, ¿no? Tenemos plataformas tecnológicas no integradas, eso ya lo sabemos, ¿no? Tenemos por ahí algunos RP, tenemos software de gestión de proyectos, manejamos el Project, manejamos P6, hoy en día manejamos Oracle Primavera Cloud, tenemos el SAP, ahora el SAP Web, el HANA, y podemos hablar toda la tarde, toda la mañana acerca de varios software, pero ¿dónde está la integración? No están integrados. Luego tenemos flujos de trabajo no estandarizados y menos aún digitalizados, ¿no? O sea, tenemos workflows que se generan en nuestras empresas, pero no están completamente estandarizados y lo podemos ver al interno, si nosotros nos pusiéramos los ojos de una persona que no somos de nuestra organización, sino somos un externo, una empresa auditora que viene a evaluar la forma de cómo gestionamos nuestros proyectos, y lo que va a encontrar es, en el proyecto A, tienes un estándar para gestionar el proyecto. Si te vas al otro proyecto B, ya ese estándar ya se movió, ya tiene ligeros ajustes. Y si te vas a otro proyecto, ya el estándar es completamente otro. Entonces, dentro de nuestra organización podemos ver este tema de falta de estandarización. Y cuando no tenemos un estándar, no podemos estar hablando de trabajar con datos estructurados, digitalizados, para poder usar todo el sinfín de potencial que tienen los datos. El tercer problema está en la incapacidad para anticipar a las desviaciones. Como los datos que levantamos en nuestros proyectos no del todo van alineados con lo que está sucediendo en la práctica, pues entonces los que administramos proyectos no tenemos la información ni de calidad ni oportuna, y por ende o no tomamos las decisiones o no las tomamos oportunamente o tomamos decisiones erradas. Eso es lo que nos exponemos al no tener la información correcta y en el momento correcto. Y por último, la ausencia de una fuente única de la verdad, ¿no? O sea, ¿dónde centralizamos toda la información? Porque, repito, ¿no? La gestión fragmentada es que cada quien tiene su verdad, ¿no? Si yo le pregunto al área de planeamiento cuál es el progreso del proyecto, me va a decir, José Luis, esto está en 45,37% de avance. Y si volteo al costado y le pregunto al que gestiona costos, lo que me va a decir, José Luis, está en 52,34% de avance. Y el que controla el alcance, ¿cuánto está tu alcance ejecutado? Ah, no, yo recién voy 30%. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dice el dicho, ¿no? Entonces, eso es la gestión fragmentada, y seguimos acarreando esta tara de muchas décadas, ¿no? Entonces necesitamos tener no más software, no más sistemas tecnológicos, sino comenzar a tener un sistema de trabajo, y un sistema no tiene que ver con un sistema, un software, algo computarizado, sino tener una metodología, una forma única de hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que se ha intentado en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que hemos intentado en los últimos años? ¿Qué funcionó y lo que no funcionó? ¿Por qué no ha funcionado? Si bien es cierto, se ha progresado mucho en uso de herramientas como la gestión de valor ganado, análisis PER, etcétera, pero como mencionaba anteriormente, el hecho de tener una gestión fragmentada no nos permite utilizar todo el potencial que tienen estas herramientas, ¿no? Y claramente podemos mejorarlo y tener mejores resultados en nuestros proyectos si mejoramos la estructura de nuestros datos y los normalizamos. Y esto nos va a permitir tener comparaciones entre diferentes periodos y entre diferentes proyectos, dentro incluso de nuestra propia organización,
más realista, ¿no? Entonces, para mejorar la eficiencia de la gestión de los proyectos, ¿qué es lo que requerimos? Lo que requerimos es usar los datos, pero para usarlos y consumirlos, obviamente hay un trabajo previo que tenemos que enfocarnos. Y esto tiene que ver con estructurar los datos y hacer los modelos. Bien, pasamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte, lo que voy a presentar es el desarrollo de una metodología basada precisamente en datos. Esta metodología la he venido desarrollando ya por más de 10. Yo cuando trabajé hacia el año 2011 en Nexa, en esa época se llamaba Milpo, algo que me llamaba mucho la atención justamente es esto, ¿no? En lo que les comentaba, ¿no? Sistemas fragmentados de gestión. Y una vez me pidieron ahí, necesito, José Luis, que hagas un plan integral para uno de los proyectos más emblemáticos que teníamos en la organización. Y cuando revisaba el presupuesto y revisaba el cronograma, de verdad no sabía por dónde empezar. Cada quien tenían hasta incluso diferentes alcances, diferentes estructuras, y para conectar y hacer pues un flujo de caja o hacer una curva S en dinero, de verdad que era un reto sobrehumano, ¿no? O sea, y es más, el cronograma tenía un WS. Los presupuestos tienen su WBS. El tema está que no conversan entre sí estas estructuras. Entonces, querer pretender hacer un flujo de caja, una curva S, para poder aplicar sistema de verdad es todo un reto. Entonces, les comento esto porque a partir de ese momento, como les decía, estuve obsesionado y sigo obsesionado con la integración. Y este es por uso, por simple sentido común. Si no logramos tener una integración de toda la información, ¿cómo es que vamos a tomar decisiones acertadas, ¿no? Y claro, al final me di cuenta ya con los años de madurez y habiendo ya leído muchos artículos científicos, la pólvora. Porque ya las grandes instituciones, organizaciones a nivel mundial, justamente hablan de este tema. Ok, entonces lo que acá les presento, este es un resumen de un mapa de procesos. El mapa de procesos general está en mi trabajo de investigación de la tesis doctoral. Este es un resumen y que también ya salió publicado en un artículo científico en una revista indexada en Scopus. Acá al pie de página les dejo el enlace. Ahí se encuentra el artículo científico. Eh, este es el modelo, ¿no? Eh, He partido del modelo que tiene la AC, donde algo que me ha gustado mucho, la forma de cómo en todo el TCM y en el Skill and Knowledge de la AC, hace todos estos procesos usando la metodología del ciclo de Deming, ¿no? Que es la mejora continua, ¿no? Esto partió hace décadas atrás para lo que es mejora continua y hoy día lo usamos en todos nuestros procesos de gestión, ¿no? Que consiste en planear, hacer, verificar y actuar para corregir. Entonces, por eso que es un ciclo continuo. Permítame poner la lupa, por favor, un segundo. Ok. Este mapa de proceso, ¿qué nos dice? En resumen, ¿no? Lo que nos está diciendo es, hay una primera etapa donde nosotros tenemos que planificar. ¿Y cuáles son los insumos de la planificación? Eh, lo- los, los insumos que necesitamos tienen que ver pues con los presupuestos que tenemos. Si somos contratistas, los presupuestos que nos han adjudicado, y si somos owner, son los presupuestos que nosotros ya tenemos validados por el directorio. Tenemos siempre un plan de ejecución, un cronograma, un flujo de caja, etcétera. Esta información, con toda esta información, el primer paso es, primero, revisar, ¿no?
revisar y actualizar los precios unitarios, los APUs, las cantidades, fundamental. Yo tengo un dicho y la gente que me conoce sabe todo esto. La madre del cordero en la gestión y el control son la gestión de las quantities, de las cantidades. Fundamental. Eh, Más de la mitad de mis años de formación lo he pasado en el lado del owner, y un tema que me daba cuenta es que el owner no chequea muchas cantidades. Lo chequea en la etapa de ingeniería, pero una vez que ya salió la ingeniería, ya tiene su CAPEX aprobado, su cronograma, ya en la ejecución, que es la parte más larga del proyecto, ya no se controla con sorpresas. Entonces, esto es fundamental, incorporar la gestión de cantidad en nuestro planeamiento y control. Elaborar el BWC integrado. Como les decía, no es que los proyectos no tengan BW, sí tienen, pero esto está integrado con el alcance total, con los paquetes de trabajo, con nuestros CAPEX, con nuestros cronogramas. Es lo primero que tenemos que hacer, un único idioma, un único BWS para poder procesar los datos. Y tenemos que incorporar el programa de las adquisiciones. Esto también es un tema que muchas veces se queda de lado, y si no controlamos todo el plan de adquisiciones, porque no llegó la tuerca, el transbordador espacial no va a partir. Entonces, todas las adquisiciones. Y aquí tenemos que partir tanto las adquisiciones que lo va, si somos owner, hay dos adquisiciones. Hace directamente el owner, que son las más estratégicas, y las adquisiciones que estamos delegando a nuestros contratistas. Entonces, tenemos que llevar el control de este plan de adquisiciones. Entonces, cuando ya tenemos todo este proceso integrado en un único WS, lo que sigue es ahora asignarle las cuentas de control. Tenemos que tener un estándar de cuentas de control para asignarle a las diferentes cuentas el punto donde vamos a generar toda la gestión y control. Le asignamos tanto al presupuesto como al cronograma un único idioma, una única cuenta de control. ¿Correcto? Y con todo esto ya generamos lo que yo le he bautizado con el nombre de Master Plan. En ese documento nosotros, bueno, más que documento, es una base de datos que termina siendo, dependiendo de la envergadura del proyecto, puede ser tan grande, pero hoy en día se trabaja en base de datos con millones de datos. Y nuestros proyectos, los más grandes que me ha tocado participar, no he llegado a más de 10.000, 15.000 registros de datos. O sea, realmente para ingenieros de datos, esto no es nada relevante en cuanto a información. Entonces tenemos el master plan, y luego cuando ya terminamos la parte de planificación, hacemos el seguimiento y control, y acá aplicamos pues las técnicas por excelencia para gestión, que es el valor ganado. Elaboramos nuestro PB, el EB y el AC. Ya sabemos que esto tiene que ver con el valor planeado, el valor ganado y el costo real, pero cada uno en diferentes bases de datos ya estandarizadas. Para eso hemos asignado cuentas de control únicas. Y con todo esto tenemos el control a una determinada fecha de corte. Esto es lo que típicamente se hace en las organizaciones, este primer bloque. Pero lo que muchas veces queda por fuera, y es ahí donde nos genera un descalabro en la gestión de los proyectos, es que los forecasts, los riesgos, los cambios no se integran con todo este control. Cada uno, nuevamente, una gestión fragmentada. El que está controlando cambios va por otro lado, el que está controlando riesgo está por otro camino, él está en su mundo, pero no existe un mecanismo, una metodología para integrarlo. Y con todo esto, nosotros recién ahí podemos predecir en cuánto va a terminar nuestro proyecto, en alcance, en costo y en plazo. Una vez que esto lo tenemos periódicamente, normalmente mensual, tenemos que, ya viene la parte de la verificación, esto en verde, revisamos los datos, evaluamos el desempeño del proyecto con los KPIs que se han generado, y el proceso es continuo. Si los KPIs, para eso ya tenemos toda esta trazabilidad, estamos seguros que los valores que arrojan los KPIs son lo que son, nos refleja lo que realmente está pasando en los proyectos. Es decir,
es un termómetro bien calibrado, ¿no? Entonces, si los KPI están dentro de lo esperado, ok, pero ¿qué pasa si los KPI están por debajo del umbral que se espera? Lo que tenemos que generar es inmediatamente elaborar planes de acción oportunos, ¿no? Y regresamos al ciclo continuo. Es por eso lo que les decía al inicio, la metodología sigue el ciclo de Deming, ¿no? Bien, para que esto camine el tema de esta metodología, tenemos que enfocarnos en lo que hacemos en nuestras organizaciones. Acá para un proyecto minero, una empresa minera, contratista minera, por ejemplo, se evaluó estas son todas las fases que vemos en minería, ¿no? Empezamos con las exploraciones, preminado, minado, etcétera, y terminamos con el cierre. Estos son los paquetes o productos, ¿no? Este PBS se enfoca a una estructura de desglose del producto, a diferencia del WS, que es la estructura de desglose del trabajo, pero más que el trabajo son de las actividades que ejecutamos en el proyecto a nivel de Work Package, porque el WS, su último nivel, como saben, es el Work Package, ¿no? Entonces, el WS está más enfocado a las actividades que realizamos y el PBS está enfocado a los productos que tenemos que generar, ¿ok? Y aquí les presento un ejemplo de PBS para esta empresa contratista minera. Tiene un desglose hasta el nivel 4 donde, por ejemplo, partimos de los temas generales que le llamamos la cuenta 00, luego la 1000, que es exploraciones, preminado, 2000, y abarca todo el espectro. Y en cada una se va abriendo un quiebre, ¿no? Luego el nivel 2, el nivel 3, y en el último nivel, para este ejemplo, de control o la COA, como se conoce en una de las prácticas recomendadas de la AC, ¿no? Entonces, todo está codificado. Estas son las CAP, ¿correcto? Entonces, es lo primero que tenemos que tener, un estándar dentro de nuestra organización. Y acá quiero detenerme porque muchos creen cuando dicen, no, yo uso el PMBOK, no, yo uso el TCM como metodología, dicen. Yo los escucho hablar de metodología. Ni el TCM, ni el Skill and Knowledge, ni el PMBOK, ni el PRINCE2, etcétera, son metodologías, son lineamientos, son guías, buenas prácticas, mejores prácticas recomendadas, mas no son metodologías. ¿Cuándo son metodologías? Cuando en las organizaciones nosotros tomamos como lineamiento estas fuentes y las adaptamos a nuestros requerimientos, a nuestra realidad, a nuestra cultura organizativa. Recién en ese momento, cuando hacemos todas las adaptaciones necesarias, podemos decir que tenemos una metodología. Antes no tenemos una. No es que tú cojas el PMOK o el TCM de la AC y le dices, yo lo voy a implementar esto en mi compañía. Lo que te va a generar es frustración, porque la pregunta es, ¿tienes todos los músculos para hacer, o sea, tienes toda la organización robusta para implementar cada uno de los componentes del TCM? Segunda pregunta, ¿los miembros de tu equipo están capacitados con estos lineamientos? Son varias cosas que tenemos que evaluar para decir, oye, voy a usar. Entonces eso no se hace. Lo que se hace es, ok, nos capacitamos, sabemos que existen prácticas y lo que tenemos que hacer es adaptarlos a nuestra cultura organizativa y generar estándares para nuestros proyectos. El estándar que usará, por ejemplo, Nexa no será el mismo estándar que usará Buenaventura y este a su vez no será el mismo estándar de Angloamérica, etcétera. Cada quien tiene su propio estándar y este estándar se tiene que mantener periódicamente. Uno tiene que estar evaluando qué podemos dejar de hacer, qué podemos incorporar de nuevo, y lo nuevo está, como ya les dije y les vengo repitiendo a lo largo de esta charla, está en la gestión de los datos. Acá están las COA, que son los códigos de cuenta, no son otra cosa que también las cuentas de control, las Control Account Plan, las CAP o las COA. Este es un ejemplo, ¿no? Que lo he sacado de la práctica recomendada 20R98.
Y por ejemplo, acá en esta vista podemos ver cómo en la cuenta de control tiene información relevante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número de proyecto, el área, la unidad, las principales cuentas, actividades, tipo de costos. Todo esto se incluye en la codificación a la hora que planificamos proyectos. Fundamental. Entonces, si queremos usar datos, si queremos y que esta información, que es un trabajo de verdad titánico que hacen las organizaciones y los miembros del equipo, queremos que nos sirva y que nos sirvan para todos los stakeholders, tenemos que partir necesariamente de tener un estándar de cómo codificamos los diferentes paquetes de productos, paquetes de trabajo y nuestros presupuestos y cronogramas. Todo decanta en esto. Pero, ¿dónde iniciamos? En esta parte de cómo codificamos las cuentas. Nosotros decidimos cuál es el nivel en el cual vamos a controlar nuestros proyectos. Bien, pasamos ya al tercer bloque, y acá lo que les voy a mostrar brevemente es toda esta metodología que les he comentado que se ha venido madurando en los últimos 10 años, fue puesta en práctica, ¿no? En un proyecto real. Y los resultados de por más han sido exitosos. Es un proyecto bastante exitoso que ha sido muy comentado eh, en el mundo de lo que es los proyectos mineros. Es un proyecto bastante exitoso. En este proyecto, al final del proyecto, logramos optimizar 1.5 meses el plazo base que se tenía y tuvimos más de 4 millones de ahorros con respecto a la línea base de costos. Eh, y partimos con lo que son las bases de datos estandarizadas. Eh, Todo esto lo podrán obtener. Este es el artículo científico reciente que he publicado, enlace, de abril del 2025. Eh, en este artículo justamente abordo este caso aplicativo porque lo hemos usado como un experimento y luego lo hemos contrastado con otros proyectos mineros. Entonces, como ven acá, voy a hacerle un zoom acá al, lo que les mostraba de la forma de codificar. Esta es la forma como se codificó este proyecto. Miren cuántos componentes está en el código, ¿no? Tenemos las áreas físicas donde están ubicados los proyectos, la disciplina, los elementos de costo, componentes, porque este proyecto tenía varios componentes. Tenía una planta de proceso, tenía una presa, tenía un gran canal de derivación, etcétera, ¿no? Entonces los componentes, los tipos de costo, los famosos Work Package, ¿no? Y los contratos, no menos importantes, ¿no? Oye, necesito que cuando nosotros adjudicamos cada contrato pueda ser visible para controlar los plazos, el alcance, los costos, los riesgos. Entonces, este código nos permite rastrear los diferentes paquetes de contratos que han sido adjudicados. Y todo está en esta cuenta de control, ¿correcto? Luego, entonces, cuando hemos hecho esta primera parte, incorporamos lo que es la gestión de cambios a través de PDN, que son las Project Device Notice, son los cambios aprobados, todo totalmente codificado. eh, las empresas responsables tienen esto, esto es lo interesante, cada uno de estos cambios están asociados a un determinado Work Package, a un paquete, ¿no? La justificación, el monto base, el monto del cambio. Entonces, como ven, ya se incorpora y se articula a nuestras líneas base los cambios aprobados y también, como vamos a ver posteriormente en el master plan, los cambios potenciales. Y como les decía, no es solamente que tengamos que controlar hasta el nivel de cambio, sino los riesgos. Todos los meses en este proyecto se corría el modelo de riesgos. Teníamos un proceso ya automatizado. Esto lo hicimos con un modelo de Monte Carlo. Entonces, también estos riesgos, todos los meses que se mapeaban, eran rastreados y llevados a las cuentas de control. Entonces, es acá donde justamente les comentaba, ¿no? Una integración total de la gestión, no solamente el alcance, el costo y el plazo, sino que incorporamos también todo el chain management y el risk management, ¿correcto? Entonces,
Esos son para mí, los 5 pilares que no te puede faltar en la gestión de proyectos. Es fundamental, fundamental en la parte técnica, ¿no? Y este es el master plan. Entonces, con todo el modelo de gestión que les hablaba en este modelo de procesos, con el proceso de mejora continua, ¿no? Lo que vimos del ciclo de Deming, y con toda la base de datos que se generan con las cuentas de control, elaboramos lo que le llamamos el master plan. Entonces, en este master plan podemos ver ya toda una base de datos. Por ejemplo, este proyecto tuvo alrededor de 5.800 registros. Y uno dirá, oye, pero ¿cómo voy a gestionar con datos? Yo no veo gráfica, no veo nada. Claro, porque este es el cerebro, se puede decir. Y ya luego con esto viene la siguiente derivada, que es comenzar a tener visualizaciones, reportes, pero todo nace de una única fuente de la verdad. Y como ven, no es que estamos usando herramientas tecnológicas, software, nada, es simplemente una metodología que engloba estos 5 pilares fundamentales que le mencionaba, ¿no? Aquí en este master plan podemos ver, están las cuentas de control, y miren cómo se ha unificado, se ha integrado con las diferentes actividades. En este proyecto se usó como software de programación el Primavera P6, y ahí tenemos cada una de las actividades y cómo estas a su vez están integradas con las cuentas de control y a su vez integradas con el presupuesto. Vemos incluso hasta la fecha de inicio a fin, vemos el presupuesto total, ¿no? Este es un proyecto de alrededor de 180 millones de dólares. Entonces, esto de la primera etapa de la planificación, y ya luego ya viene la parte de seguimiento y control. Y en el seguimiento y control, acá podemos ver el, las diferentes fuentes de datos que tenemos, ¿no? Se organizaron datos para lo que es el valor planeado, el cálculo, el valor ganado, que no es otra cosa que, el valor ganado no es otra cosa que tener las cantidades, nuevamente la gestión de cantidades reales ejecutadas con los precios presupuestados. Entonces es un P por Q, ¿no? Una quantity real con los PU presupuestados o actualizado de acuerdo a un current budget, ¿no? Y finalmente el actual cost, que esto está amarrado con los diferentes RP que tiene la organización para capturar los costos reales. Y con todos estos datos, nosotros ya podemos tener diferentes tipos de reportes. Por ejemplo, acá vemos un reporte, que este es el Cost and Comparison, donde vemos, por ejemplo, una estructura de quiebre es por EPCM, ¿no? Vemos el alcance de la ingeniería, de la procura, la construcción, la gestión, la contingencia, etcétera, ¿no? Vemos la línea base, vemos los cambios, el current budget, vemos las tendencias, hacia dónde va a desviarse nuestro proyecto, porque hemos integrado, como vieron anteriormente, toda la gestión de riesgos y de incertidumbres, ¿no? Como saben, una cosa es un riesgo y otra cosa es una incertidumbre, ¿no? Con todo esto, nosotros tenemos los parámetros fundamentales de gestión, ¿no? Para el valor ganado, que son las cantidades monetariamente, ¿no? Planeado, el monto ganado, el costo real. Como ya tenemos el corte a un determinado data day, podemos, a través de ese, ¿se acuerdan de la metodología? Un ratito acá, acá. Entonces, como ven, ese PB está acá. Pero si no integramos con los cambios, con los riesgos, con los forecasts, no vamos a poder calcular el estimado al término. O sea, vamos a quedarnos solamente con una mirada del data day hacia la izquierda. Pero lo que queremos saber, ¿y qué pasa del corte? He hecho mi corte en este periodo al cierre de mayo. ¿Y qué pasa de acá hasta el cierre del proyecto? Si bien es cierto, no me refiero a que las empresas no hagan forecast, calculen riesgo, no me refiero a eso. De hecho que sí, muchas organizaciones lo hacen, pero el tema está que no está integrado a un único modelo. Ese es el kit del asunto. Entonces, como ya lo hemos integrado en este modelo, ahora sí podemos venir aquí nuevamente y decir, ok, ya tengo estos principales variables, el PB, el EB y el AC, y ahora sí ya tengo el ETC integrado por los forecasts, por los riesgos, por los cambios, y finalmente con eso puedo estimar
mi proyecto al término. Entonces, como puede, todo, hay una única fuente de la verdad, todo está consolidado, integrado en la metodología. Y con esto, ¿qué tenemos? Este es el ejemplo ya de cómo terminó la curva S. A ver, acá está. Esta es la curva S del proyecto. El proyecto estaba previsto para culminar en enero del año 2020. Se terminó 1.5 meses. Nosotros teníamos con toda la reserva de gestión la contingencia alrededor de 178 millones. Nosotros hemos terminado este proyecto por debajo, alrededor de algo más de 4 millones de dólares se logró de ahorro en este proyecto. Entonces, este tipo de curvas, acá está toda la información, todos esos datos que se han registrado desde el planeamiento, desde los cambios, los riesgos, los presupuestos, todo converge en estos ya reportes. No es que este reporte sale porque el responsable de costos, porque si se lo pido de planeamiento, seguro que me va a dar otro tipo de reporte, ¿no? Me lo va a dar de repente en progreso. Y entre los dos no existe lo que se llama la trazabilidad. Entonces, ya no importa a quién le pida la información, sino que es una única fuente de información. Esta metodología también lo apliqué en un proyecto de infraestructura cuando hicimos un centro comercial. Construimos toda la parte de WON, que está en San Miguel, y aplicamos la metodología. Yo me recuerdo, y la gente que está aquí en la sala recordará, me retiré del proyecto faltando alrededor de 4 meses, 5 meses, fui a hacer otro proyecto en el Hospital de la Policía, y cuando me fui le dejé el forecast. Este proyecto va a terminar con un margen de 6.5, se va a acabar en tal fecha, estos son los cambios, estos son los riesgos, todo. Y después cuando terminó el proyecto, meses después, me encontré con los miembros del equipo y me preguntaban, oye, José Luis, ¿cómo sabías que el proyecto iba a terminar así? Metodología, metodología, metodología y más metodología. Una única fuente de información. Y luego podemos ver acá, por ejemplo, tenemos este indicador de valor ganado, tenemos el SPI y el CPI. Como podemos ver, el CPI totalmente estable a lo largo de casi 28 meses de ejecución. Y el SPI tuvieron algunos vaivenes a lo largo del camino, pero siempre estuvo bajo control, como pueden notar acá, ¿no? Los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del proyecto? Estos resultados que han sido buenos, nos hacíamos ya la pregunta de investigación en el trabajo de tesis. ¿Y cómo están estos resultados en contraste con metodologías tradicionales, ¿no? Que no hacen esta integración? Y los resultados que obtuvimos de 8 proyectos, la diferencia era importante, importante. Podemos ver acá en este subtítulo, ¿no? Que el CPI ha tenido un 66% menos de dispersión que la dispersión que se ha obtenido para estos indicadores en estos 8 proyectos. Acá lo que cogimos fueron 8 proyectos mineros y luego con estos 8 proyectos mineros hicimos un análisis PER para consolidar estos 8 en un proyecto representante que le hemos llamado proyecto PER. Y este proyecto PER lo hemos comparado con nuestro proyecto caso de estudio que ya se presentó. Y acá podemos notar, ¿no? Que el proyecto cero presentó una dispersión de apenas 3%. O sea, si vemos el valor histórico del CPI, el SPI ha tenido una dispersión del 3% con respecto al valor deseado, que es 1, como sabemos, ¿no? Mientras que los valores de CPI y SPI de estos 8 proyectos, en cada uno de ellos, de verdad, era una dispersión bastante amplia, y el proyecto obviamente ha tenido un comportamiento bastante satisfactorio, ¿no? Acá podemos ver los otros proyectos con metodologías convencionales, dispersiones de 9 y 11% para el CPI, para el SPI y CPI respectivamente. Acá vemos estas gráficas
estas gráficas donde podemos notar acá, esta es una comparación del SPI del proyecto caso de estudio que le hemos llamado proyecto cero versus el proyecto PER que consolida los 8 proyectos con metodologías tradicionales. Y bueno, se le ha agregado también de los 8 proyectos, los más representativos, el 1 y el 5. En cuanto a lo que SPI se refiere, podemos ver que la línea roja, que es nuestro proyecto caso de estudio, con la metodología integral, ha tenido un comportamiento bastante estable. Pero si miramos los otros proyectos, es bastante errático, ¿no? Luego, el siguiente análisis es perdón, ya, acá. El, es el CPI. El CPI en el proyecto caso de estudio, ¿no? Proyecto cero, la línea roja, también ha tenido mucho más estable que el SPI a lo largo de 28 meses de ejecución, más de 2 años. Y miren los valores que se han tenido de los otros proyectos. Un indicador que me gusta mucho emplear ya cuando ya tienes todos estos datos integrados es el indicador que es el CSI, que es el índice integrado de costo y cronograma. Entonces, acá en uno de los artículos que revisé, hablaban justamente de este indicador, el CSI, y unos umbrales, ¿no? Que acá están resaltados, espero que se pueda ver, en rojo, del 1,3 hacia arriba y de 0,8 hacia abajo, y un color amarillo que es una alerta del 1,2 al 1,3 y de 0,9 al 0,8. Y lo que esperamos es que, de acuerdo a este artículo, que nuestros valores de CSI se encuentren en este umbral entre 0,9 y 1,2. Como vemos, el proyecto caso de estudio, la línea roja, está completamente dentro de lo que es consistente. Este ya es un valor de coherencia y consistencia, porque sería inconsistente decir, a lo largo del proyecto he tenido un excelente indicador de SPI, se ha ido viento en popa con la ejecución, pero en costos estoy pero recontra mal. O al revés, estoy súper bien en costos, pero el cronograma está totalmente desfasado. Es poco realista, ¿no? Que esto suceda. Yo he visto proyectos con este tipo de indicadores y claro, cuando no haces este cruce con el CSI, tienes esta inconsistencia. Entonces, el artículo que ya los que me escriban se los puedo pasar el artículo, habla de que si estás con un valor tan alto de CSI, pues estás en rojo, porque lo más seguro que esos valores no sean los correctos, claro. ¿Y por qué no serían los correctos? Porque no tienes la trazabilidad, no tienes la integración del alcance, el costo, el plazo, riesgos, cambios. Esas son la fragmentación de la información y nuestro sistema de gestión. O sea, ni que porque estás muy arriba ni porque estás muy abajo. Son valores que vas a estar en rojo. Entonces, como ven, el proyecto caso de estudio ha caído completamente a lo largo de todos en este umbral. Sin embargo, el proyecto PER, que es el consolida todos los 8 proyectos, están fuera de este umbral, ¿no? Conclusiones del caso de estudio. Lo centramos básicamente en 3, ¿no? El primero, una integración funcional con enfoque sistémico, fundamental, ¿no? Acá podemos ver que se redujo esta fragmentación, reducir la fragmentación de los enfoques tradicionales nos da mejores resultados, mejores proyecciones, ¿no? El segundo punto, que la gestión basada en los datos estructurados es el camino por el cual todos debemos seguir hoy en día, ¿no? Y sobre todo con todo el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si tenemos datos estructurados, vamos a poder maximizar nuestros resultados y potenciar esa información que tenemos, porque no es que no generamos datos, lo que más generamos siempre han sido datos, no solamente ahora, antes. El tema está que los datos, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Y qué hacemos con esos datos? Ese es el tema, ¿no?
El tercer punto está en la estabilidad operativa y la replicabilidad que podemos seguir. Claro, esta metodología te permite, como yo le decía al inicio, esta metodología la vengo desarrollando más de 10 años y lo he aplicado en diferentes proyectos, y proyectos de infraestructura, proyectos tan complejos como un proyecto minero, un proyecto industrial. En el 2014 lo usé en el proyecto de Cemento Andino, un proyecto muy importante. Fue el mejor proyecto de la organización en esa época. Entonces, te permite este tema de la replicabilidad y te puede servir como un gran estándar para la gestión de tus proyectos. Eh, Finalmente, ya para cerrar esta ponencia, quiero abordar las nuevas líneas de investigación. Esto también lo trato en el artículo científico y en la tesis doctoral. Eh, Líneas futuras. ¿Qué tiene que ver esto con las líneas futuras, no? Lo que hoy en día, lo que he venido repitiendo también es el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a servir como una palanca estratégica para una gestión predictiva de los proyectos. Entonces, acá abordo 3 puntos importantes. Puedo haber puesto más, pero esto me parece, estos artículos, acá les dejo, en cada uno están los artículos de donde he sacado cada uno de esta información. Por ejemplo, acá en el primer punto, los investigadores tratan sobre el uso de la inteligencia artificial para la elaboración de los flujos de caja, ¿no? Y el uso dinámico, el control dinámico de los recursos en esta organización. ¿Cuál es su valor agregado, no? Como lo dice ahí, es una gestión en tiempo real, con una respuesta ante las incertidumbres que tenemos en nuestras organizaciones. El forecast económicos a través del uso de redes neuronales, fundamental. Hoy en día estoy muy metido de lleno en lo que es inteligencia artificial, lo que es machine learning, deep learning, porque no es el futuro, es lo que hoy hacen las organizaciones. Entonces, es fundamental estar actualmente capacitados, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado de esta investigación, ¿no? La inteligencia predictiva. Ayer hablaba con un profesional y le comentaba, ¿no? ¿Sabes qué? Está demostrado, hay muchos artículos, este es uno de ellos, que quienes mejor hacen la predicción a través, usando nuestro data histórico, son las máquinas, más que la capacidad de las personas, porque en las máquinas no hay nada que se les pueda escapar por los algoritmos que se han desarrollado y que se siguen mejorando, ¿no? Un tercer punto importante es el uso de la IA para la planificación basadas en datos históricos. Esto me de cómo la IA sirve en esta investigación. Son investigaciones recientes donde a través del uso de la IA pueden primero validar el comportamiento y el estatus de los proyectos y sobre todo realizar proyecciones de términos, ¿no? Entonces, muy fundamental estar completamente familiarizado con estas nuevas tendencias, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado de este artículo? ¿No? Tiene que ver con cronogramas más realistas y que sean escalables, ¿no? Basados en inteligencia operativa. Entonces, para cerrar, lo que nos tenemos que llevar acá es, tenemos que comenzar a usar los datos, señores. Tenemos que comenzar a emplearlos y para eso, para que podamos extraer todo el potencial que tienen estos, tenemos que comenzar a organizarlos, estructurarlos y para eso hay muchos profesionales que nos ayudan con eso, ¿no? Eh, pero tenemos que saber que existe eso. Y con esto nosotros podemos ir al siguiente nivel, que ya es el uso de inteligencia artificial en nuestras organizaciones y sobre todo en la gestión de nuestros proyectos. Muchos, muchos comentan, ¿no? La inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y el tema no está que nos va a reemplazar. Los que van a ser reemplazados son aquellos profesionales que no están familiarizados con la inteligencia artificial, porque aquellos que sí lo están son los que realmente van a predominar. Eh, Esta es la parte final de la presentación. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la paciencia
y poder estar conmigo este día para compartirles este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, eh, por esta presentación tan clara y reveladora. Sin duda, nos ha brindado unas herramientas y reflexiones muy valiosas para repensar cómo gestionamos nuestros proyectos. Ahora damos paso a las preguntas recogidas de los asistentes. Queremos aprovechar esta oportunidad para profundizar en algunos puntos clave que sin duda han despertado gran interés. Comenzamos con la siguiente pregunta, José Luis. Desde tu experiencia, ¿cuál debería ser el punto de partida más efectivo para desarrollar un master plan integral en proyectos complejos? Gracias Carlos por la pregunta. Fundamental esta pregunta, no es una pregunta medular, es la columna vertebral. Esa es la cuestión que siempre nos tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hacer para integrar? Para poder hacer el master plan, como ya se presentó en el modelo, en el flujo de trabajo, nosotros partimos siempre de una información. En toda organización vamos a tener información de nuestros proyectos, ¿no? Ya seas contratista, siempre yo digo la de contratista la tiene más difícil porque el contratista no es que va a estandarizar los presupuestos, ya el cliente te da una estructura de cronograma, te da una estructura de presupuesto, ¿correcto? Entonces la tiene más difícil. En cambio, el owner es el que organiza esos datos, ¿no? Y salen a los procesos de licitación. Entonces, para poder tener un master plan, tenemos que coger esta información y estructurarlos de tal manera que podamos hacer una conexión, un match entre las partidas presupuestales y las actividades del cronograma y integrarlo con el alcance. Entonces, ahí es el punto de partida como se mostró en el master plan. Eh, Muchas veces tenemos que hacer adaptaciones de los presupuestos. A veces el presupuesto, un ejemplo claro, no dice, en una partida dice concreto premezclado para estructura, pero en nuestro cronograma no tenemos esa partida, tenemos actividades, tenemos concretos en vigas, tenemos concretos en losa, tenemos concreto en canal, concreto en cimentaciones, chocret. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es agarrar el presupuesto y quebrarlo. O sea, tiene que tener una mayor apertura para luego poder hacer la conexión. Es un trabajo que necesariamente se tiene que hacer para lograr obtener las cuentas de control. Ese es el primer paso que se tiene que hacer para obtener el master plan. Gracias, José Luis. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que esta metodología basada en datos normalizados es aplicable también desde la perspectiva del contratista? ¿Qué ajustes serían necesarios en ese caso? Excelente. Definitivamente y un rotundo sí. Un rotundo sí. Eh, es más, los que más generan datos a cantidad es los contratistas, porque ellos son los que hacen el control minucioso día a día, ¿no? De los proyectos. El owner típicamente en sus proyectos hace un control más mensual, ¿no? Mensual, algunos reportes semanales, pero el principal, los forecasts, los costos, la actualización del cronograma lo hace mensual. Eh, en contraposición a los contratistas que tienen que ver sus datos sus reportes de forma semanal. Entonces, es entonces imperioso para las empresas contratistas comenzar a organizar los datos de tal manera que podamos lograr primero una automatización. Cuando tú logras tener un estándar de cuentas de control para toda tu organización y no sea que tengas diferentes cuentas para diferentes proyectos, como hablaba al inicio, entonces vamos a poder tener información ya estandarizada y normalizada para poder ya desarrollar nuestros controles. No puede ser que los equipos les consuma el 105% elaborando informes y reportes. Pero lo grave no está ahí. Lo grave está en que en esos reportes realmente no reflejan de una forma precede en la realidad nuestros proyectos. Entonces, ¿en qué estamos empleando los recursos? Entonces, si no estandarizamos los datos que generamos, y esto parte, como se mostró en la metodología, de un modelo, va a ser bien complicado que podamos tener mejores resultados en los proyectos. Entonces, es imperioso que las empresas, sobre todo contratistas, comiencen a darle una mirada a lo que es integración y el uso de los datos. Gracias, José Luis. Muy clara tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta.
Si una empresa desea adoptar este enfoque en su gestión interna, ¿qué pasos prácticos recomienda para implementar la metodología en sus operaciones actuales? Es una pregunta difícil, ¿no? Recientemente he desarrollado esta metodología en una empresa contratista grande, minera, y, y lo primero que hicimos siempre es ver cómo está la organización, qué es lo que reporta, o sea, primero tenemos que entender, ¿no? Para mí es soberbia cuando una persona, un consultor, un especialista viene y dice, no, esto está mal lo que estás haciendo y se tiene que hacer de esta forma. No, ahí eso no va a funcionar. Lo que funciona y me ha dado buenos resultados es cuando tú llegas y dices, ok, ¿cómo es que están haciendo las cosas? Entender, profundizar cómo estamos gestionando, hacer todas las interrogantes posibles y luego que entendamos, la siguiente parte es decir, ok, de esta forma, ¿hacia dónde queremos, cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Ah, queremos tener estos reportes estandarizados. Entonces vamos a tener que comenzar a generar algunos estándares de control de cómo capturamos los datos, ¿no? De cronogramas, de presupuesto principal. Y el primer paso está en generar nuestro WS estándar, nuestro PBS estándar, porque es ahí donde parte toda la gestión. Generamos nuestro PBS estandarizado para toda la organización, que es el ejemplo que acá les he traído, entonces ahí comienza todo. Entonces, no importa en dónde ejecutes el proyecto, qué tipo de proyectos hagas, porque cualquier actividad, cualquier paquete de trabajo va a caer dentro de la estructura que se ha diseñado previamente. Entonces, el primer paso es en estandarizar un WBS y un PBS o un CBS que también le llaman en otras organizaciones, que es el Cost Breakdown Extract. Ese es el primer paso y luego este es un proceso iterativo, ¿correcto? Gracias, José Luis. Tenemos una pregunta más del público. ¿Cómo se pueden articular una estructura de datos común cuando participan múltiples contratistas en sistemas distintos? Excelente pregunta, excelente porque me he topado con esa realidad. Y cuando he estado trabajado muchos años, como le dije, en la parte de loaner, más de la mitad de mi formación ha sido de loaner. Entonces, cuando, por ejemplo, en un pasado reciente en Minsur trabajábamos, con el equipo mirábamos y decíamos, nos da demasiado trabajo coger la información de los contratistas para hacer nuestro reporte. Entonces, teníamos demasiado trabajo manual. Cogíamos los reportes que venían del proveedor uno, del proveedor 2. Primero de los proveedores que te venden los equipos. Ahí tienes reportes. Tienes reportes de las empresas contratistas. Tienes reportes de las empresas subcontratistas. Y cada quien, obviamente, te lo presenta en su estándar, en su proceso que ellos tienen. Pero es la carga del owner luego tener que cómo consumir esa información. Con eso, elaborar tu propio reporte. La solución cae de maduro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decir, hacer un stop a la forma como gestiona y decir, ¿cómo es que quiero que me entreguen la información? Y esto lo hicimos en el proyecto en caliente, como se dice, ¿no? O sea, el proyecto ya estaba andando. Tú no vas a decir, el proyecto estándar y luego regresamos, como decir, este juego inmóvil, ¿no? No, el proyecto continúa. Entonces, pero en paralelo nosotros generamos ciertos estándares de reporte y le decíamos a los contratistas, a los subcontratistas y proveedores en general, a partir de ahora quiero que la estructura de tu información venga de esta forma. Y los nuevos procesos de licitación ya venían de todos con un estándar. Queríamos, por ejemplo, yo en mi presupuesto quiero verlo, que en una columna me pongas la cantidad, en otra columna me pongas el precio unitario, en otra columna me pongas el costo de labor, de mano de obra, el costo de lo que son equipos de construcción, de equipamiento, de materiales, etcétera. Entonces, todos nos reportaban en una única estructura. Entonces, es así donde que logramos la estandarización, involucrando a los diferentes stakeholders. Y internamente no solamente nos quedábamos ahí, sino que mirábamos, decíamos la contabilidad.
Oye, la contabilidad tiene su propia forma de controlar sus costos, sus cuentas contables. Y al final no olvidemos que todos los proyectos terminan sin digitalizar. Entonces, si no estás pensando desde en este stakeholder, que es la compatibilidad, el principal stakeholder en la organización, la contabilidad y el área de finanzas, te va a quedar un trabajo titánico al final del proyecto hacer la capitalización. Entonces, todo esto pensamos del inicio. Y si no lo has pensado desde el inicio, bueno, a lo largo que vas ejecutando el proyecto, ya tienes que ir viendo la forma de cómo hacer esta integración. Pero la buena noticia es que una vez que ya lo hagas para un proyecto, ya tienes bastantes lecciones aprendidas para los siguientes, ¿no? Gracias, José Luis. Tenemos una última pregunta, José Luis. En tu opinión, ¿cómo cambiaría la gestión de proyectos con la incorporación de IA y datos normalizados en los próximos 5 años? Excelente pregunta. Es algo que en los últimos meses he venido revisando y en el caso particular, eh, yo veo que la IA podemos usar muchísimo para automatizar procesos que son rutinarios, ¿no? Un ejemplo, todas las organizaciones padecemos para hacer los presupuestos, ya sea owner o sea contratista. Es un trabajo inconmensurable, ¿no? Es muchas horas detrás, muchas personas involucradas. Y lo he visto en los contratistas, porque yo digo, oye, los contratistas siempre están licitando, imaginemos empresas que hacen, para simplificar, que siempre hacen edificios. ¿No? Oye, si siempre haces edificios, tú deberías tener una biblioteca de precios unitarios históricos, ¿no? Y en base a esos precios unitarios históricos, traerlos a valor presente y luego, cuando te sale un nuevo proyecto, usar esa data. Y no es que nuevamente tengas que construir tus análisis unitarios. Y ahí, claro, uno va a decir, sí, pero los precios de la mano de obra cambian, los materiales cambian, pero son los insumos esos, los cost element, que también tendrás una tabla donde los vas actualizando periódicamente. Entonces, si nosotros organizamos esa data, la inteligencia artificial va a trabajar y elaborará el presupuesto y nosotros nos dedicaremos básicamente a validar y hacer los modelos y las corridas pertinentes. Entonces, no es algo descabellado. He visto unas conferencias donde ya usa la inteligencia artificial para hacer presupuestos. Otro caso aplicativo es el de los forecasts. Lo mencionaba en la ponencia, ¿no? Está demostrado que quien hace mejor las predicciones es la máquina. Es el lenguaje profundo, es el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? Entonces, todo lo que son análisis de forecast, análisis de riesgos, tendencias, cálculos de KPIs a los cierres del proyecto como el EAC, podemos hacer uso de la inteligencia artificial. Claro, para ello tenemos que tener estructurados y normalizados. Entonces, son varias cosas que la inteligencia artificial ya hoy en día, si leen los artículos que les he dejado acá en la presentación, van a poder ver cómo ya se está usando en otro lado en Europa, en Asia, en China principalmente, la inteligencia artificial para estos temas rutinarios. Y como les decía, ¿no? No es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los seres humanos. Lo que va a hacer que otro ser humano te va a reemplazar a ti porque no estás capacitado en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Muchas gracias, José Luis. La ponencia nos ha dejado un mensaje claro. El futuro de la gestión de proyectos no pasa por solo incorporar más tecnología, sino por estructurar y conectar mejor la información que ya tenemos. Bueno, José Luis, agradecemos mucho tus respuestas claras y detalladas. Invitamos al público a seguir reflexionando de cómo avanzar hacia una gestión más integrada y basada en evidencia. Y por supuesto, a seguir conectado con las próximas actividades del ACE Perú.